¿Aún recuerdas Bonanza? Hace 67 años presentó a la familia Cartwright y revolucionó la televisión para siempre. Pero en 2026, la vida real del elenco revela secretos ocultos, muertes repentinas y giros que nadie vio venir. Veamos qué ha sido de ellos. Algunos son hoy casi irreconocibles. Dan Blocker como Eric Hoss Cartwright. Dan Blocker fue el actor que interpretó a Eric Hoss Cartwright, el gigante, bondadoso y leal hermano mediano de la familia Cartwright. Tenía 30 años cuando se convirtió en el corazón de la historia, el hermano noble cuya fuerza y compasión sostenían el equilibrio familiar. Su imponente presencia y su personalidad cercana convirtieron a Hoss en una de las figuras más inolvidables de la televisión. Blocker falleció a los 43 años, el 13 de mayo de 1972, tras sufrir una embolia pulmonar después de una cirugía de vesícula biliar en el Hospital Daniel Freeman de Inglewood, California. El coágulo de sangre se desplazó a sus pulmones poco después de la operación y provocó su muerte de forma fulminante. Posteriormente fue enterrado en la parcela familiar del cementerio Woodman en DeKalb, Texas, donde una sencilla lápida marcaba su lugar de descanso junto a sus familiares. Sin embargo, tras la imagen afable de Hoss, se escondía un hombre cuyo cuerpo pagaba un alto precio por su enorme tamaño. Con un peso superior a los 130 kilogramos, Blocker a menudo padecía dolores articulares y agotamiento físico tras largas jornadas a caballo durante el rodaje. A pesar de las dificultades, siguió siendo uno de los miembros más respetados y cercanos del reparto, conocido entre sus compañeros como el tipo de persona con la que uno podía tomarse una cerveza después del trabajo. Fuera de las cámaras, construyó una vida familiar tranquila con su esposa, Dolphia Parker, criando a 4 hijos, entre ellos Dirk Blocker, quien más tarde se convertiría en un reconocido actor de televisión. Y cuando Blocker falleció, el golpe para la serie fue devastador. La pérdida impactó profundamente a todo el elenco y al equipo, lo que llevó a los guionistas a tomar una decisión histórica. Integraron la muerte de Hoss en la trama, algo que la televisión casi nunca se atrevía a hacer. La siguiente temporada tuvo dificultades sin el personaje, y muchos fans creen que la serie jamás volvió a recuperar su esencia. Fuera de la pantalla, Blocker era un ferviente defensor de causas políticas y un padre entregado, además de disfrutar de los coches rápidos y las máquinas de carreras de alto rendimiento. Su patrimonio neto se estimaba en unos $5 millones, pero el legado que dejó, el de un hombre corpulento con un corazón aún más grande, permanece vivo en la memoria del público. Michael Landon como Joseph Little Joe Cartwright. Michael Landon fue el actor que dio vida a Joseph Little Joe Cartwright, el hijo menor fogoso e impulsivo de la familia Cartwright. Tenía 22 años cuando se convirtió en la chispa irresistible de la historia, el hermano rebelde cuyo coraje y temperamento encendían el drama en cada episodio. Esa intensidad convirtió a Little Joe en uno de los personajes más icónicos del western televisivo. Lamentablemente, Landon falleció a los 54 años, el 1 de julio de 1991, tras una dura batalla contra un cáncer de páncreas que avanzó con una rapidez estremecedora. Para cuando los médicos lo descubrieron, la enfermedad ya se había extendido a los tejidos y vasos sanguíneos circundantes. Falleció en Malibú, California, acompañado de su esposa, y posteriormente fue enterrado en un mausoleo privado en el cementerio Memorial Park de Culver City. Sin embargo, el camino que lo llevó hasta allí estuvo marcado por heridas profundas y desafíos constantes. Nacido como Eugene Orwitz, Landon sufrió una infancia profundamente traumática en un hogar lleno de discusiones e inestabilidad. Su madre padecía una grave enfermedad mental e intentó suicidarse varias veces delante de él, experiencias que le dejaron marcas emocionales imborrables que lo acompañaron hasta la edad adulta. Landon admitió posteriormente que luchaba contra el tabaquismo y el alcoholismo, hábitos que según él aceleraron la enfermedad que finalmente le arrebató la vida. A pesar de estas dificultades, se convirtió en una de las mentes creativas más poderosas de la televisión, creando y protagonizando series como La Casa de la Pradera y Autopista al Cielo. Su vida personal fue tan turbulenta como su carrera. Landon se casó 3 veces y tuvo 9 hijos, entre ellos varios adoptados. Su matrimonio más largo, con Marjorie Liningo, duró casi 2 décadas antes de terminar en medio de una polémica inesperada, cuando la dejó para casarse con Cindy Clerico, una maquilladora del set de La Casa de la Pradera, 20 años menor que él. La decisión sorprendió a los fans y desató rumores de que Landon podía ser controlador en el set, empeñado en supervisar todo, desde los guiones hasta la iluminación. A pesar de las críticas, siguió siendo uno de los creadores e intérpretes más influyentes de la televisión. Su patrimonio neto estimado era de alrededor de $40 millones. Lorne Greene fue el actor que interpretó a Ben Cartwright, el sabio y autoritario padre de la familia Cartwright.
Tenía 44 años cuando se convirtió en el pilar indiscutible de la historia, el líder sereno cuya autoridad mantuvo unida a la familia en medio del peligro y el conflicto. Esa imponente presencia convirtió a Ben Cartwright en una de las figuras paternas más respetadas de la televisión. Green falleció el 11 de septiembre de 1987 a los 72 años tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía después de una cirugía. Lo que se esperaba que fuera un procedimiento médico rutinario terminó en tragedia cuando la infección se extendió por su cuerpo. Falleció en el Hospital St. John's de Santa Mónica y fue sepultado en el cementerio Hillside Memorial Park de Culver City. Pero mucho antes de ese trágico final, Green ya soportaba el enorme peso de la fama. Conocido en todo Estados Unidos como el padre televisivo por excelencia, admitió en una ocasión que la imagen pública de Ben Cartwright a veces se sentía como una jaula invisible. El público esperaba que fuera sabio, sereno y moralmente intachable en todo momento. Mientras tanto, su primer matrimonio con Rita Hans se fue deteriorando lentamente tras 22 años, ya que las exigencias de Hollywood y su implacable ritmo de trabajo hicieron que su esposa se sintiera cada vez más aislada de su creciente fama. Aún así, Green se negó a encasillarse en un solo papel. Tras su paso por Bonanza, continuó actuando y conquistó a un nuevo público con la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica, demostrando que su voz y presencia seguían hipnotizando a la audiencia. Fuera de las cámaras, disfrutó de una vida familiar más tranquila junto a su segunda esposa, Nancy Deal, con quien tuvo otro hijo. Al momento de su fallecimiento, su fortuna se estimaba en unos $10 millones. Sin embargo, el papel que dejó como legado permanece como uno de los más memorables en la historia de la televisión. Victor St. John, como Hobson. Victor St. John fue el actor que interpretó a Hobson, el cocinero y cuidador de la casa de los Cartwright, de lengua afilada pero leal. Tenía 44 años cuando se convirtió en el inolvidable guardián de la cocina, cuyo humor y carácter explosivo dieron un sello único a la serie The Family Ranch. Esa presencia tan enérgica convirtió a Hobson en uno de los personajes secundarios más queridos por el público. St. John falleció a los 65 años. Su cuerpo fue descubierto el 9 de noviembre de 1980 en su casa de North Hollywood tras una fuga de gas natural que contaminó el aire mientras horneaba cerámica. Los investigadores creyeron que llevaba muerto casi 10 días, probablemente desde el 31 de octubre. Su funeral fue organizado y costeado por su excompañero de reparto, Pernell Roberts, y fue enterrado en el cementerio Green Lawn Memorial Park, en Colma, California. Sin embargo, mucho antes de ese trágico final, St. John ya había vivido una trayectoria sorprendente y llena de obstáculos. Como actor chino-estadounidense que trabajaba en los inicios de Hollywood, se enfrentó constantemente a encasillamientos y papeles limitados. Aún así, logró forjar una sólida carrera, alcanzando la fama primero como Jimmy Chan en las populares películas de Charlie Chan, apareciendo en 11 filmes antes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la guerra, participando en películas de entrenamiento y producciones teatrales para el ejército antes de regresar a Hollywood. Pero quizás el momento más impactante de su vida posterior ocurrió en 1972, cuando sobrevivió a un aterrador secuestro aéreo en el vuelo 710 de Pacific Southwest Airlines. Durante la operación de rescate del FBI, se produjo un tiroteo dentro de la aeronave y St. John recibió un disparo en la parte baja de la espalda, quedando gravemente herido pero con vida. En los años siguientes, tuvo dificultades para afrontar los gastos médicos y el deterioro de su situación económica, viviendo prácticamente solo. A pesar de ser recordado por millones como el alegre Hobson, se dice que su fortuna al momento de su muerte era inferior a $100,000. Pernell Roberts como Adam Cartwright fue el actor que interpretó a el hermano mayor, inteligente y reflexivo, de la familia Cartwright. Tenía 31 años cuando se convirtió en la mente brillante de la historia, el hijo culto cuya lógica e independencia a menudo desafiaban la autoridad de su padre. Esa fortaleza silenciosa convirtió a Adam en uno de los personajes más profundos y admirados de la familia Cartwright. Sin embargo, la relación de Roberts con la serie que lo catapultó a la fama fue mucho más conflictiva de lo que los fans jamás imaginaron. Falleció a los 81 años, el 24 de enero de 2010, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Roberts murió en paz en Malibú, California, y su muerte marcó el final definitivo del último miembro superviviente de la familia Cartwright original. Pero mucho antes de su fallecimiento, Roberts ya había sacudido a Hollywood con una decisión que pocos actores se atreverían a tomar.
A pesar del enorme éxito de la serie, la criticó abiertamente, llegando a calificarla de basura comercial, y discutió frecuentemente con los guionistas. Sintiéndose atrapado creativamente, abandonó la serie en su máximo apogeo, renunciando a lo que muchos creían una fortuna garantizada para dedicarse al teatro, donde ganaba mucho menos. En aquel entonces, los expertos de Hollywood describieron su decisión como un suicidio profesional, y si bien su vida profesional estuvo llena de decisiones audaces, su vida personal estuvo marcada por un dolor aún más profundo. Roberts se casó 4 veces, pero la mayor tragedia llegó en 1989, cuando su único hijo, Jonathan, falleció en un accidente de motocicleta. La pérdida lo devastó y lo llevó a llevar una vida mucho más privada durante sus últimos años. Aún así, continuó actuando en proyectos como Mannix y posteriormente en televisión, y se mantuvo activo en documentales y trabajos de narración. En sus últimos años, Roberts solía bromear diciendo que él era Purnell, el último de los Roberts, después de que todos sus antiguos compañeros de reparto hubieran fallecido. Su patrimonio neto estimado era de alrededor de $10 millones. Guy Williams, como Will Cartwright. Guy Williams fue el actor que interpretó a Will Cartwright, un misterioso pariente de la familia Cartwright que apareció brevemente en su historia. Tenía 40 años cuando se convirtió en una nueva figura intrigante en el mundo de los Cartwright, un apuesto forastero cuya llegada prometía revitalizar la saga familiar. Por un momento, pareció que podría convertirse en un personaje clave dentro de la serie. Williams falleció a los 65 años. Su cuerpo fue hallado el 6 de mayo de 1989 en su apartamento de Buenos Aires, Argentina. La autopsia reveló que había fallecido aproximadamente una semana antes a causa de la ruptura de una aneurisma cerebral. Como vivía solo, nadie se percató de su muerte hasta que los vecinos notaron que algo andaba mal. Tras su fallecimiento, sus cenizas permanecieron 2 años en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, antes de ser esparcidas finalmente sobre el Océano Pacífico, en Malibú, según sus deseos. Sin embargo, la carrera de Williams alguna vez pareció imparable. Mucho antes de su breve aparición en la historia de Cartwright, se había hecho famoso en todo el mundo como Zorro en la clásica serie de Disney, y más tarde como el profesor John Robinson en Perdidos en el Espacio. Pero el éxito en Hollywood no siempre fue amable ni justo. Cuando apareció brevemente en la saga del oeste, corrieron rumores de que su atractivo físico generaba tensiones tras bambalinas, y algunos creían que su presencia amenazaba el brillo de otras estrellas del programa. Finalmente, Williams se cansó de las intrigas de Hollywood y optó por una vida completamente distinta. A finales de la década de 1970, se mudó a Argentina, donde fue adorado por los fans que aún lo veían como el legendario Zorro. Allí vivió tranquilamente en Buenos Aires, apareciendo ocasionalmente en eventos públicos e incluso ayudando a crear un circo itinerante con un campeón local de esgrima. A pesar de la admiración que recibió allí, sus últimos años transcurrieron en una silenciosa soledad. Al momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $2 millones. Más de 67 años después del estreno de Bonanza en televisión, las vidas de su elenco revelan historias mucho más intensas que las vividas en La Ponderosa. Algunos se convirtieron en leyendas, otros enfrentaron luchas desgarradoras y otros desaparecieron discretamente de la escena pública. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué historia del elenco de Bonanza te sorprendió más después de todos estos años? Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutaste reviviendo la trayectoria del elenco de Bonanza de 1959, comparando su evolución en aquel entonces con la actual, 2026, acompáñanos en el siguiente video, donde descubrirás más secretos ocultos y destinos inesperados de las estrellas que marcaron una época.